En este video intentaré cocinar todos los cortes de la vaca. Son 27 cortes, una sola vaca y tengo exactamente 12 horas. Cada corte lo probará un juez diferente, quien me calificará de 1 a 10. Si la nota baja de 5, el reto se acaba. Y una cosa más, el orden no lo elijo yo, lo elige esta ruleta. Lo que estás a punto de ver me costó 12 horas y es lo más difícil que he hecho. ¿Seré capaz de cocinar los 27 cortes de carne antes que se acabe el tiempo? Te enseño cómo. Antes de empezar voy a asegurar el fuego. Pero hay algo que me preocupa antes de empezar. El primer corte de carne. Que empiece el desafío. Bien, entraña, partimos bien. El mejor inicio posible. O eso creo. Este es un corte rápido y un corte fácil. Si fallo acá, ¿qué quieres que te diga? La entraña viene del diafragma de la vaca, músculo interno muy sabroso, el favorito de muchos. Este es uno de los cortes más ricos de la vaca. El único problema que tiene es que tiene una membrana por ambos lados, por acá y tiene por acá. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sacarla. Esto puede salir o con cuchillo, o con servilleta, o con la mano. Da lo mismo. Yo lo hago simplemente con la mano, es bastante fácil sacarla. Y sale justamente lo que tiene que salir. Y tiene que quedar exactamente así, por ambos lados. Si fallamos aquí ya estamos en problemas. Vamos a darle. Tenemos la carne limpia, se da directo a las brasas sin tocarla, ahí quietita, sal por ambos lados, vuelta y vuelta, 7 minutos y ya estamos. Y cuando empieza a salir juguito por acá arriba, es el indicador que la carne está lista para la vuelta. Sal por la otra cara, 7 minutos más y estamos listos. Ya, vamos a emplatar aquí con un puré rústico y la primera jueza de hoy día va a ser mi querida productora. Que pase la Javi. A ver, Ya, vamos. aquí estamos. Primer corte, un poquito nervioso, desafío largo. Bueno, hicimos la entraña con un puré rústico lo más rápido que pude. Ya, tenemos solo 12 horas para este desafío, así que por favor, Javi. Está buena. ¿Está bueno? Está buena. Está rica, está blandita, está saladita, el puré está rico. Nota un 9, porque te voy a exigir a morir. ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, la primera nota del desafío, un 9 de 10, no es malo para partir, ¿eh? No, buenísimo. Aunque Está es solo una riquita. entraña, no es tanto... Por eso, no es Pero tan bueno. difícil, pero me quedó rica. La primera, bueno. Primera nota, empezamos muy bien, pero me faltan todavía 26 cortes, así que vamos por la ruleta. Uy. Palanca, otro corte rápido, así que vamos a aprovechar las brasas de la entraña y la vamos a hacer muy rápido, vamos. Corte plano, sin mucha grasa, fibra muy marcada, muy sabroso, pero tiene un secreto que la mayoría no sabe. La textura de este corte es un poco firme. Si la cortas a favor de la fibra, parece que estuviera dura. Si la cortas en contra, es otra historia. Este corte es muy fácil de hacer, muy fácil. Es simplemente sal, fuego medio alto y estamos. Pero este es el secreto que les comentaba. Las fibras de este corte van hacia abajo, por lo tanto, cuando esté lista tenemos que cortarlas en contra de su fibra. Ese es el gran secreto de la palanca. Estamos recién en el segundo corte y ya me estoy poniendo un poquito nervioso. Hay mucha cámara alrededor mío, así que la presión es bastante alta. Y nos vamos a la parrilla. Como es tan fácil, vamos a intentar sorprender al juez. Vamos. Con la carne ya salada, nos vamos a las brasas, fuego medio alto, quietita. Cuando salga jugo por arriba, vuelta y nos vamos. Tortilla a la parrilla, vuelta, salsa de tomate, queso y la cubrimos con otra tortilla. Vuelta nuevamente, más salsa de tomate, queso y listo. La palanca cortada en contra de su fibra, se la agregamos a la pizza, orégano y lista la pizza falsa. El juez no tiene idea de lo que se le viene y yo no tengo idea de qué nota me va a poner, así que entre el siguiente juez. El siguiente juez es una jueza, es la maquilladora oficial del equipo, así que por favor, Pauli, que entre. Ya, Pauli. Te traté de hacer una pizza con palanca, una pizza falsa rápida en la parrilla, estoy contra el tiempo, así que por favor. Se ve buena. Se ve buena. Vamos a ver si queda buena. Pauli, esto hay que calificarlo de 1 a 10, siendo 5 la nota más baja. Si es bajo 5, se acaba el desafío. Realmente está delicioso, así que voy a poner un 8. ¡Vamos! ¿Por qué un 8?
Un 8 porque quedan todavía muchos cortes. Seguimos en desafío entonces. Nos vamos con la pizza y seguimos con la tercera. Esto lo cambia todo. Hay dos cosas. La parte buena es que tenemos tiempo. La parte mala es que si me descuido, aunque sean 20 minutos, el colágeno no se rompe y la carne queda dura. Así que vamos con la plateada al horno. Vamos. Uy. Y lo peor es que las brasas de la palanca ya están casi sin fuego. Así que voy a intentar de usarla y si no vamos a tener que perder 30 minutos más haciendo brasas de nuevo. Vamos a intentarlo. Yo creo que con eso estamos. Vamos a dejar calentar. Y estamos. La plateada es uno de los cortes de cocción más lentas de la vaca. Tejido conectivo, colágeno y mucha paciencia. Es de los más ricos, pero no perdona errores. Cortes perpendiculares por el lado de la grasa, sal, pimienta y nos vamos a la bandeja del horno. Ay. Sal. Pimienta, sin tapa. Por los dos lados. Bandeja para horno. La clave está en una buena base de verdura. Cebollita. Mezclamos bien. Un chorrito de aceite. Agregamos condimento a gusto. Cerramos con vinito blanco, ojalá sin tocar la carne. La clave de este corte es el fuego suave. Horno 140, 160 grados, así que vamos, 4 horitas nos esperan. Ya. Vamos con la plateadita. Mira, 140 grados es perfecto, 4 horitas. Mientras la plateada se hace sola, yo tengo que seguir con el siguiente corte porque no puedo esperar. Vamos. Bien, posta rosada, sé exactamente lo que vamos a hacer. Vamos. Directo al churrasco, pero con un detalle que lo va a cambiar todo. La posta rosada viene de la parte trasera. Músculo que trabaja mucho. Fibras firmes, ideal para plancha en cortes muy delgados. El error de la mayoría, cortarla gruesa. Esta generalmente hay que sacar las membranas, pero esta ya viene limpia. Así que lo único que tenemos que hacer acá es hacer cortes muy finos, lo más fino que se pueda. Así. La clave es la sartén lo más caliente posible. Con un poquito de aceite, la carne en la sartén. Aquí estamos buscando un sellado, así que dejémosla tranquilita. Solo sal. Lista la carne, reservamos. Y la magia de esto es untar el pan en el jugo de la carne. Vamos con harta carne. Unas rodajitas de tomate, porotito verde, mayo casera. Ahí está. Y aquí cerramos con ají verde. Y el siguiente juez, el jefe eléctrico, el pelado figura. Compadre, venga para acá. Amigo mío, ¿cómo le va? Que me bien, aquí andamos. Qué bueno. Te hice un chacarero rápido, lo más rápido que pude. Ya. Perdón lo desordenado, No. Supongo que está rico, así que vamos. Se ve delicioso. Gracias, compadre. Usted pretende que yo tome eso y me lo coma, le dé una... Exactamente, te voy a traer servilleta de hecho. Pelado, te quiero ver. Calificación de 1 a 10. Si la nota baja de 5, hasta aquí llegamos. No, no va a ser 9 de 5, amigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, pelado. Bastante sabroso, bastante rico. El aceitito de la carne le da un toque especial. Especial. Muy bueno. Sinceramente, está muy rico. Le sacaría un poquito de sal yo, para mi gusto. Ajá. Está sabrosísimo. Yo te daría un 10. ¡Vamos! 10 de 10. Buena. Seguimos un desafío entonces. Por supuesto, Toma, amigo. compadre. Seguimos. Toma, lleve ese churrasquito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compadre. Seguimos, vamos. Mientras los cortes seguían saliendo bien, había algo que me preocupaba. La plateada. La temperatura bajó y hay que agregar más carbón. Aquí tenemos un problemita. Le falta más de 1 hora. Si la temperatura no sube ahora, me va a quedar dura. Pero si lo logramos, vamos con todo. Este es el primer momento del video que siento que puedo perder y todavía llevamos menos de 2 horas, así que voy a tener que ir a hacer fuego de nuevo. Vamos. Ya.
Con esto yo creo que es suficiente. Vamos por la ruleta, vamos. Lomo liso, excelente, corte fuego rápido, directo, pero el problema es que me tuve que llevar toda la brasa al horno, así que voy a tener que hacer más. Vamos de nuevo. Media hora perdida mientras espero el carbón. No tengo opción, vamos igual. El lomo liso está en la parte superior del lomo, justo al lado del filete. Tiene una cobertura de grasa exterior que lo hace ideal para la parrilla. En honor al tiempo lo vamos a hacer en bifes. Bife de 2 dedos. Vamos ahí. La grasa, por ningún motivo, nunca se saca la grasa. Si se la quieres sacar, se la sacas una vez el corte esté listo, nunca antes. La grasa le da solamente sabor. Esto es sal por ambos lados y a la parrilla, fuego medio y estamos. Oye, Jorge, Joaquín Niman está jugando acá al lado. ¿Le ¿Joaquín decimos que venga? Niman? Sí. Por supuesto que sí, obvio que sí. Este corte lo va a probar alguien que sí sabe trabajar bajo presión. Uno de los mejores golfistas del mundo. Orgullo nacional. Si Joaquín Niman me pone menos de 5, voy a quedar en el peor video de YouTube de la historia del golf. Ya, Joaco, a probar. Puta, qué rico. Vengo a la cancha de golf y me tienen en el snack. Buena textura. Y eso que la tuvimos harto rato Buen ahí, que estábamos sabor, esperando. está suavecita. Sí. Me gusta el corte porque tiene un poquito de grasa si queréis grasa. Y si no te gusta la grasa, Se lo sacáis. no la sacáis. Ya, mira, tenéis que calificar del 1 al 10 este corte de carne. ¿Qué nota le pondría? Toda el 10. 10. No, está muy buena. ¿Cómo se llama en Estados Unidos? El New York. El famoso Sí, New York. me gusta harto. Como harto New York. El Tomahawk también, pero sí, New York creo que es el que más apaña. Muy bueno. Pasamos el lomo liso con nota máxima, pero llegó el momento más esperado del video. Vamos a ver cómo nos quedó la plateada. Upa. Aquí se corta. Ahí. Mira, por favor. Ahí. Pastelera como acompañamiento. El siguiente juez es el gran director que tenemos en el equipo, así que por favor que pase Alvarito. ¿Cómo estamos, compadre? Bien, pues amigo. Qué bueno. Oye, te tengo, perdóname, Oiga, qué bien se una plateadita, 3 horas en el horno, pastelera de base, así que espero que te guste. Yo venía preparado. Venir preparado. venía Vamos preparado. entonces. Oiga, se ve muy ¿Cómo? bien esto, ¿ah? Se ve bonito, por lo menos. A ver, vamos a... Es un corte difícil, Sí, ¿por qué es tan difícil este amigo? Por el porque tiempo. sí, necesita mucho tiempo y es muy difícil de hacerla para que quede realmente rica. Vamos a ver qué pasó acá. Mm, ¿Qué te parece? Tengo dudas, amigo, tengo dudas. A ver. Quizás no está tan blandita como quería, pero tuve que apurarlo un poco por una cosa de tiempo. Mira, a ver. ¿Qué te parece? ¿Sabe qué, amigo? Es un 10. ¿Un 10? Es un 10. No te creo, un 10, muy Está buena. mortal. ¡Vamos! Está mortal. Seguimos con el desafío entonces. Vamos, sigamos, Vamos. compadre. Y a medida que avanzaba el desafío, el ritmo se volvió más exigente. Me preocupé de no volver a cometer errores y funcionó. Pasamos todas las calificaciones. Algunas por poco, pero pasamos. Llevamos 6 horas y media, 12 cortes listos. Voy bien en notas, pero hay algo que me está preocupando. Perdí mucho tiempo preparando los acompañamientos, así que desde ahora me voy a concentrar solo en la carne. 12 cortes, 0 eliminaciones, pero todavía quedan ganas. Vamos por la ruleta. Tapa barriga, cocción lenta pero buena hora, todavía tenemos tiempo. La tapa barriga está en la parte baja del abdomen, muy jugosa, ideal para parrilla a fuego lento, pero necesita hidratación constante. Para esto vamos a hacer una salmuera, eso la mantiene húmeda sin que tenga que estar encima todo el tiempo. Para la salmuera, sal gruesa, pimienta negra, ajo, ajicolor, laurel y agua tibia, así de simple. El famoso tapa barriga, y les voy a contar un secreto, este es uno de mis cortes favoritos. Este corte siempre, pero siempre a fuego muy lento. Este es el famoso vacío argentino. Hay gente que le saca esta membrana, hay gente que no. Yo decidí no sacársela, una por tiempo y otra porque creo que los jugos se mantienen acá. Lo vamos a hacer al espeo y voy a necesitar un poquito de ayuda, así que Juanito, por favor. Esto es muy simple. Zigzag. Acá, acá, ahí. Y vamos en zigzag.
Como tenemos preparada una salmuera, le vamos a echar sal solamente en la parrilla, no acá. El tiempo corre, el tiempo corre. Préstamelo, Juanito, vamos a hacerlo así. Lo vamos a bajar un poquitito aquí. Ya, y aquí al espejo. Siempre fuego indirecto. Las brasas nunca deben estar en contacto directo con la carne. Y aquí la magia está en hidratarla constantemente con la salmuera. Y eso es todo. Hasta acá todo salía perfecto, pero hay algo que en esta casa no se negocia. El paseo del Baco. Nunca me lo salto, nunca pero nunca, y hoy tampoco. Salmuera antes de salir, hidrato bien la carne y nos vamos. Llevamos 40 minutos, estoy cansado, ya ha pasado el tiempo, se ha pasado volando y este es el momento que más me preocupa de todo el video. Hay viento y el fuego no perdona el viento. Lo que yo no sabía es que al volver a casa el fuego estaba perfecto, pero de un segundo a otro la parrilla dejó de girar y ahí entendí que podía perderlo todo. Se pasó. No, estoy seguro que se me pasó. Uy, hasta aquí llegamos, cabrón. Me la voy a jugar igual, aunque el juez que se viene es bastante experto en el tema. Vamos a ver qué pasa. Parece que no fue tanto lo que se nos pasó, ¿eh? Yo la verdad que pensé que se me había pasado, pero parece que me da la sensación de que seguimos caros. El siguiente juez es el Nacho, un cocinero profesional. Nachito, compadre, por favor. Hola, compadrito, ¿bien y tú? Bien, bien, con las manos en la masa. Oye, Nachito, mira, la verdad que yo pensé que esto se me iba a pasar, pero aparentemente no tanto. Necesito una nota de 1 a 10. Si la nota baja de 5, llegamos hasta acá. Si no, seguimos el desafío. Vale, probemos. Tapa barriga. Tapa de arriba, señor. Buena. Qué buena. Blanda, sí. ¿En serio qué hablando? Jugosa, no. Pareciera que está pasada, pero tiene mucho jugo interior. Está bueno. Al menos que vos. Increíble. Blandita. ¿Te gustó entonces? 10 de 10. ¿10 de 10? No te creo. En serio. Bueno, Nachito, gracias, compadre. Seguimos el desafío entonces, vamos. Filete, cocción rápida, 20 minutos y la tenemos. Pero acabo de notar algo. Me quedan muchos cortes de cocción lenta y me quedan apenas 4 horas. Voy a hacer esto lo más rápido posible. El filete. Ay, viene bonito el hombre, mira. Mira. Aquí sacamos cuidadosamente estas membranitas. Ahí. Sacamos el cordón. Ya, este. Sacamos la colita. Ahí. Y este es el que vamos a usar. 2 deditos de ancho. Ideal un corte similar al ancho de un tocino. Y vamos a abrazar el tocino a la carne cuidadosamente con unos palitos de brocheta. Ahí y acá. Y eso es todo. Ya. Aquí sal con cariño. Lo que buscamos acá es la famosa reacción de Maillard. Si te gusta la pimienta, es ideal. Aquí ojalá una sartén de fierro fundido. Un aceite con un punto de humo alto. Bailamos un poquito mientras. Vamos aquí. Se está notando un poco el cansancio ya, no lo voy a negar. Eso es lo que tenemos que lograr. Esta es la costra que buscamos. Le agregamos mantequilla, ajo, romero. Que entre el siguiente jurado la cartulina, que es la famosa camarógrafa. Ya. Mira, te tengo un filete con tocino. Suavecito, ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es cierto. Esto no está muy bonito emplatado, pero vamos a ver. Buenísimo. Bueno, bueno. Muy bueno. ¿Sí? Sí, ¿De me uno, encantó. de 1 a 10 entonces? Le voy a dar un 10. ¡Vamos! De nuevo 10. Muchas gracias, Bacán, cartulina. muy rico. Ya, seguimos en competencia entonces. Vamos a darle. Están empezando los años y el tiempo, nos queda poco tiempo.
Lomo vetado, nos quedan... ¿Cuánto nos queda? Y me las voy a jugar con el corte completo. La alcanzamos a hacer justito. Vamos. El lomo vetado. Ya, aquí solo sal, nada más. Abundante sal. Hay algunas personas que le sacan este pedazo, a mí me gusta completito. Esto tiene que ser a fuego lento. No le sacamos membrana, no le sacamos grasa. Nada, 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 nada. La magia está en el fuego. Estoy un poco cansado, pero todavía estoy motivado. Nos vamos a la parrilla. Es un fuego indirecto. Vamos con la parrilla. Y acá, el fuego está acá, la carne acá. Estamos. La tapa siempre a favor de la carne. Y eso es todo. Esta sí que es buena noticia. Tenemos el lomo vetado en la parrilla, la punta picana va al lado y se va a demorar incluso menos que el vetado. Vamos a darle de nuevo. Punta picana, justamente lo que necesitábamos. Un corte que se va literal al lado del lomo vetado, se hace prácticamente solo. Este es un corte muy rico, pero tiene un pequeño detalle. Mira, tiene fibras que están marcadas acá, así, y más arriba están en diagonal. Entonces, el corte es la clave de este corte. Cortes perpendiculares sobre la grasa, suavemente. Salamos por ambos lados. Al lado del lomo, tapa y que se haga solita. Vamos. Por el lado de la grasa, grasa hacia abajo. Y eso es todo. De nuevo. La salida de aire hacia el lado de la carne. Vamos a la ruleta. Unos laditos el lomo vetado y la punta picana y estamos. No, hasta aquí llegamos. Nos quedan exactamente 2 horas. Como la haga, no llego. No. Por si fuera poco, es un asado tira ventana. Este, aunque algunos me juzguen, es mi corte favorito en la parrilla. Me habría encantado hacerlo al palo, pero lamentablemente el tiempo no me va a alcanzar. Llegué hasta el corte 16. Algunos me ganaron por tiempo, pero ninguno en nota y sabor. Empecé este canal sin saber si alguien me iba a ver. Si llegaste hasta aquí es porque me estás dando la nota más alta de este desafío. Suscríbete, baila un poquito y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Eh! A disfrutar.